el creador del pollo al barro, Padaccini, un abogado que pensó en la educación, fue el creador del Colegio General Belgrano, en aquel Escobar que estaba buscando un lugar dentro de la provincia de Buenos Aires. Dentro de las distracciones de los pobladores del pueblo de Belén estaban los corsos, por supuesto, los carnavales, los corsos. Justamente hay fotos muy lindas, hay imágenes muy lindas de esas carrozas que hacían, carrozas que eran premiadas, ¿no? Y los bailes eran en las entidades, ahí también se llevaban a cabo las celebraciones de Carnestolendas, ¿no? Eran lindos bailes, lindas zonas, porque estos pueblos eran muy especiales, muy de familia. Es decir, que al baile iban papá, mamá, la abuela, el tío. Es decir, para sacar a bailar era con la cabecita, hacía que hacer y la chica estaba. Cuando uno sacaba a la chica estaba la tía, la abuela, todo, y entonces uno hacía y la sacaba a bailar. No había otra. La creación de Garín en 1893 está vinculada a la cesión de tierras en la parada ferroviaria del kilómetro 44 del Ferrocarril Central Argentino. Allí se instalarán Cecilio Ramón Meliera y sus hermanos. El loteo permitió el establecimiento de nuevas familias en la zona. El pueblo de Garín nace con el ferrocarril. El ferrocarril ahí se da un poquito posterior a lo que fue el ramal de Escobar y se crea en el kilómetro 44 la estación Garín. Tomó el nombre del arroyo y ahí se llama estación Garín. Garín forma parte de un promedio, de un interland de las demás localidades que forman el partido de Escobar. ¿Por qué? Porque ya estaba el diseño agroexportador en esta pampa ondulada. Había puntos productores muy interesantes que tenían que ser recibidos en Capital Federal, en lo que es hoy Capital Federal. Ese pueblo de Garín, el de antes, era un pueblo hermoso. Muchos árboles, calles de tierra. También íbamos al arroyo de Garín, que el arroyo de Garín era chiquito, pero nosotros, papá nos hacía preparar una cañita y mamá nos llevaba, y bueno, con la cañita tratábamos de pescar alguna mojarrita, pero veníamos chochas de la vida, era un día realizado. Don Domingo Nazarre hereda tierras en la zona aledaña al pueblo de Belén de Escobar y se instala con su familia a fines del siglo XIX. Vende algunas hectáreas al ferrocarril y ordena el trazado del pueblo, al que bautizó con el nombre del catalán Domingo Mateu, integrante de la primera junta. El ferrocarril impulsó el proceso de semi-urbanización y poblamiento y dinamizó la actividad ganadera vacuna y bovina, la creación de tambos, el cultivo de cereales, de leguminosas y la industrialización, con el molino más grande de la zona, propiedad del italiano Miguel Bancalari. El molino, que contaba con una estación propia del ferrocarril, se convirtió en una importante fuente de trabajo e incrementó el movimiento comercial de la zona, contribuyendo a la prosperidad de la región. Mateu es un pueblo que está a 7 kilómetros de Garín. Nace como una parada ferroviaria. Los campos esos pertenecían a don Domingo Nazarre y allá en principio de 1900, él hace el trazado del pueblo. El molino Bancalari, que fue la primera industria que tuvo el pequeño poblado de Mateu, dio vida y dio trabajo a mucha gente. Y bueno, allá por los años 30 sufre un incendio, un lamentable incendio que lo destruye totalmente. Nosotros estábamos jugando al fútbol en un partido ahí, los 5 hermanos Parra y yo. Era la 1 de la tarde y vimos el humo, se quema el molino. Y ahí quedamos en la puerta, atónitos, mirando como el molino se quemaba. Cómo se quemó totalmente. Para los vecinos, un día tristísimo. Tal vez el más triste de Mateu. El pueblo de Ingeniero Maschwitz se originó a fines del siglo XIX en torno a la estancia Los Arenales de don Benito Villanueva. Fue proyectado para ser habitado por una determinada élite vinculada al poder político, económico y social
de principios del siglo XX. Fue bautizado con ese nombre en homenaje al ingeniero Carlos Maschwitz, inspector ingeniero del Ferrocarril al Pacífico y ministro de Obras Públicas del presidente Figueroa Alcorta. Acá queda la estancia Los Arenales, o más bien le llamaba establecimiento de campo Los Arenales, que es lo que hoy estamos viendo acá, ¿no es cierto?, que es el polo educativo de Escobar. Acá queda la estancia y ¿qué hace? Empieza a tener ganado vacuno, hace la primera importación de las Holstein Friesian, que había dunas de casi 3 metros de altura. Muchas de esas arenas fue para construir el subterráneo en Buenos Aires. Así que la primera industria de Maui fue el transporte de arena. Maui era muy distinto a lo que vemos ahora, porque miles de años atrás existieron ingresos marinos a la zona. Donde estamos pisando y recorriendo seguramente era todo parte del océano. Y de hecho, a raíz de eso quedó como consecuencia que en muchas calles de Maschwitz hay muchísima arena en la composición porque el mar al retirarse dejó su lecho, que normalmente es arena. Cuando se descubrió la ballena acá en Maschwitz, en realidad fue la segunda que hizo tanto furor, porque la primera está en el Museo de Luján. La descubrió mi hermano, que tenía no sé cuántos millones de años. Fue todo un acontecimiento. Aquí estamos llegando a la meta del ingeniero Maschwitz. Oscar Gálvez, ganador de la última etapa. Manuel Fangio, el notable Ángel Volante. Especialmente el lugar de mayor atractivo en ese sentido fue ingeniero Maschwitz. Presidentes hemos tenido viviendo en ingeniero Maschwitz a Frondizi, por ejemplo. Teníamos siempre la visita de Ortiz y de Hipólito Yrigoyen, que pernoctaban en una casa denominada Quinta Saint-Germain, que aquí la conocemos como el Rancho de la Cambicha. Dentro del ámbito cultural hemos tenido permanentemente la visita de Borges, también Amelia Vence, Alberto Closas, en fin, una cantidad enorme de personajes sobresalientes de todo el ámbito cultural. En un apeadero del kilómetro 48 del ramal Victoria-Pergamino se fue formando el pueblo que se llamó Francisco Sabio, en homenaje al maquinista nacido en 1862 en La Cera, provincia de Buenos Aires. Sabio ingresó en 1907 al ferrocarril y con la locomotora 191 logró en 1926 el récord de velocidad, cubriendo el trayecto Retiro-Rosario en 3 horas 21 minutos. Hoy Maquinista Sabio se nutre de la cultura de sus variados habitantes, la mayoría del litoral del país, Paraguay y Bolivia, lo que la constituye como la localidad más pluricultural del partido. Maquinista Sabio tenemos que encuadrarla en esa primera suerte de estancia que le habían dado a don Alonso de Escobar. Maquinista Sabio tiene la posición histórica de ser el centro de nuestra región. Los pobladores de la zona, ya de las estancias, querían tener una escuela. Entonces se ponen de acuerdo, en el tambo de Chipitelli ofrece una habitación, dice, bueno, acá puede ser la escuela, acá puede venir la maestra. Se consigue una maestra, se baja en lo que era la actual ruta 26, ahí paraba el tren, le ponían el banquito a la maestra, ahí se bajaba y la empezó a dar clase a los chicos. Con el tiempo se dice, bueno, hace falta crear una parada. Y en el 1960 los vecinos se ponen de acuerdo y de ahí nace la parada kilómetro 48. Todos los barrios que había en Maquinista Sabio eran muy humildes. La adversidad hizo que cada uno se lo hiciera su casita, lo construyera. Y ahora cuando camino por su calle, la veo pintadita, arreglada, con vereda. Es decir, hay un avance que es evidente que la familia se ha preocupado. Maquinista Sabio, que es la zona más poblada por los provincianos, de nosotros, argentinos, Formoseros, Paraguay, además, ahora hay mucho Paraguay también. Ahí defendemos nuestra tradición, como es el chamamé. Y otra cosa también que está el proyecto
ojalá que algún día lo apruebe, que Maquita Sabio va a ser la cuna del chamamé de todos los provincianos y de la provincia acá de Buenos Aires. A comienzos del siglo XX, la zona que ocupa la localidad de Loma Verde, a las orillas del río Luján, fue una región tambera. En la década del 40, el loteo propició el surgimiento de los primeros barrios y huertas que se asentaron a fines de los años 60, cuando finalizaron las obras de la Ruta Panamericana. El crecimiento poblacional, cultural y económico de Loma Verde impulsó la creación de esta sexta localidad establecida en el municipio de Escobar. La característica de Loma Verde como zona de producción agropecuaria, como zona residencial de casas quintas, tenía una característica muy interesante que era la cría de caballos de carrera en el Ara de Pelayo, donde hoy es el Ara Santa María. El caballo de carrera, que le da nombre a muchas de las calles de la nueva localidad, también es homenajeado de algún modo en el escudo que eligieron los vecinos para configurar la identidad de Loma Verde. De Escobar a Loma Verde habría 6 casas, 7, había un Copetín al Paso allá en el kilómetro 56, una escuela. Antes era casi todo cultivo de flores. Cuando yo era chico, ¿no? Loma Verde sí que era muy lindo y sigue siendo lindo. Escobar crecía y se diferenciaba claramente de la distante cabecera del partido establecida en Pilar. Esto llevó a los vecinos a pensar en la autonomía y a emprender las primeras acciones en 1894. Las razones de la creación del partido de Escobar obedecen a razones económicas, políticas y sociales. Dentro de lo económico, bueno, toda la zona de influencia que tenía Escobar y los pueblos que querían conformar el partido, Garín, Mateu y Magui. Magui, si bien en ese momento no pertenecía al partido de Pilar, sino pertenecía al partido del Tigre, pero se lo quería sumar para el partido de Escobar. Se venía hablando de la importancia, la gran cantidad de vecinos que había, el territorio, más de 300 kilómetros cuadrados, no estaba todavía terminada la ruta Pilar, había que ir por calles de tierra, 2 tribunales, la policía, todo había que ir a buscarlo a Pilar. Entonces vinieron desde 1898 intentando independizarnos de Pilar. Fueron 60 años de intentos hasta 1959. Hubo varios proyectos, pero sí viene afortunadamente a cuajar el proyecto que se inicia acá con una comisión de procreación del partido de Escobar, que se forma ya por 1957 en el local del Centro de Industria y Comercio de acá de Escobar.